la luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Bienvenidos nuevamente a un programa A la Luz de la Verdad. Una nueva semana. Le damos las gracias primeramente a Dios por acompañarnos en todo este tiempo que llevamos en el canal de televisión, y así también esperando que siempre nos pueda escribir a nuestro correo electrónico, visitar nuestros documentos que tenemos arriba de la página web, que nos ayudan tanto también a poder transmitir este mensaje como también a poder evangelizar, que es lo más importante que tiene la comunidad. Bien, esta nueva semana nos acompaña nuestro pastor desde la región metropolitana. Que Dios lo bendiga, pastor. Amén. Buenas tardes, estimados televidentes. Gracias a Dios por una nueva oportunidad de estar con ustedes, esperando como siempre que los comentarios que hagamos respecto a la fe y a la palabra de Dios puedan ser útiles para ustedes y mucho más que eso, le impulsen, ¿no es cierto?, a comunicarse con nosotros respecto a si no hay acuerdo en lo que nosotros estamos hablando, porque el propósito general es, ¿no es cierto?, encontrar la verdad de Dios y servirle de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a nuestros pensamientos. Que el Dios de paz los bendiga. Amén. Bueno, y también, como lo dije al comienzo, reiterar nuestro correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y la dirección en internet de la página web www.idnb.cl. Ahí puede encontrar todo el material que nosotros tenemos como institución en la página web, y lo puede leer, compartir y también decirnos si hay algo que usted también le parece o no le parece, como lo ha dicho nuestro pastor. Antes de pasar al mensaje de la palabra de Dios, vamos a ir a una pausa musical y volvemos en su programa A la Luz de la Verdad.
Bien, estimados amigos, hermanos que escuchan el programa. Bueno, estamos en este mes de octubre, que como todo el tiempo ahora parece se va yendo cada vez más rápido, ¿no? Bueno, este mes de octubre es muy singular para el mundo evangélico principalmente por la situación de la reforma, y es un punto el que queremos hablar hoy día. Y después de eso, ¿no es cierto?, viene el 1 de noviembre, que es el tiempo de la Iglesia Católica, que conmemora el Día de Todos los Santos. Y la Iglesia, por supuesto, tiene una visión de estas cosas y esta tarde quiero compartirlas con ustedes, ¿no? Bueno, precisamente el día 31 de octubre del año 1517, el monje agustino Martín Lutero publicó sus 95 tesis contra el poder de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Para entender mejor las diversas situaciones que llevaron a la sociedad europea a este crítico momento, debemos hacer mención, en primer lugar, al progresivo deterioro moral de la Iglesia Católica a nivel espiritual e institucional desde la Edad Media. Tiempo en que crecía el número de voces críticas que abogaban por una reforma profunda de la Iglesia y la recuperación de los antiguos aspectos doctrinales del cristianismo primitivo. Indudablemente que nada más lejos que el cristianismo primitivo en aquellos días de la Iglesia como en nuestros días en la actualidad. Eso es lo que nos mueve precisamente a tener esta conversación. Además dice, no podemos olvidar el contexto histórico en que se gestó la reforma protestante, que respondía a una época de profundos cambios en el Estado moderno, cobraba forma y transformaba todas las facetas de la sociedad europea, desde la política hasta la economía, la cultura, el arte y por supuesto las creencias. No es de extrañar tanto que esta nueva confesión religiosa llegase a alcanzar resonancia en toda la Europa del siglo XVI y que acabase jugando un papel determinante en la posterior historia europea. ¿Quién fue Martín Lutero? Martín Lutero fue criado en el seno de una familia campesina acomodada de la región de Turingia en Alemania, iniciando su formación universitaria en Erfurt, donde estudió filosofía. Hacia el año 1505, en el convento de los frailes agustinos de la Sociedad, comenzaba su carrera eclesiástica que culminaría cursando teología. Volcado en el estudio de la lengua clásica, pronto empezó a ejercer como profesor de la Sagrada Escritura, lo que permitió entrar en contacto con el cristianismo primitivo y su mensaje religioso. Y aquí, naturalmente, cualquiera que lleve esta misma traza de Martín Lutero, no importa en qué iglesia esté, si toma contacto con lo que era realmente el cristianismo primitivo, estamos hablando de la iglesia que estableció nuestro Señor Jesucristo en el primer siglo, ¿no es cierto? Y la función de los apóstoles, particularmente del apóstol Pablo más tarde, tiene que entrar necesariamente en crisis, ¿no es cierto? Porque nos podemos dar cuenta que la verdad de las cosas, que lo que se conocía como religión cristiana no tenía nada que ver verdaderamente con Cristo y con su formación espiritual y con su enseñanza a través de la iglesia primitiva. Esta formación jugó un papel importante en la elaboración de su doctrina, pero la materialización de su éxito no puede explicarse sino a través de la extraordinaria personalidad y de los avatares de la experiencia vital. La transformación ideológica de Lutero y su distanciamiento con Roma se remonta a la década de 1510, tempranamente, cuando él estaba muy joven, cuando según sus memorias comienzan a asumirse en una importante crisis de fe derivada del profundo estudio de la Biblia. Aquí se fue encontrando, ¿no es cierto?, con lo que realmente, porque si bien es cierto, la iglesia nace con nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, pero la fundamentación de Cristo es mucho anterior a lo que verdaderamente es la iglesia del Nuevo Pacto, aunque hubieron en ese, vamos a decir, en la doctrina
religiosos de Abraham y de las 12 tribus de Israel, ¿no es cierto?, tuvieron un cambio profundo con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el cambio profundo no tenía que ver con otra cosa, sino el mal uso que se estaba haciendo de las dispensas que tenía la doctrina que nosotros podemos leer en los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Bueno, el problema que se le presentó a Martín Lutero y lo que le sorprendió verdaderamente, ¿no es cierto?, meditar un tanto en ese versículo que aparece en la carta de Romanos en el capítulo 1, verso 17, donde dice: el justo por la fe vivirá. Este descubrimiento supuso para Lutero una auténtica revelación, ya que en torno a él articuló la premisa sobre lo que edificaría toda su doctrina: la salvación del hombre a través de la gracia divina. Este principio conlleva a una reinterpretación del papel de la Iglesia y de toda la liturgia, ya que era la fe en Dios lo que salvaba, y no las obras ni los sacramentos. Aquí empezaba el problema, ¿no? La Iglesia Católica Apostólica Romana estaba en una crisis económica, estaba levantando, ¿no es cierto?, la Iglesia central en Roma, y los recursos no alcanzaban, de manera que se empezó a trabajar en esto de lo que eran las bulas y la bula de indulgencia, un concepto que le reportaba mucho dinero y que llevaba a la gente a ir tras él por lo que significaba, ¿no es cierto?, ser relevado a sus pecados, ¿no?, y tener un lugar delante de Dios de remisión e indulgencia concedida por determinados representantes de la Iglesia y bajo ciertas condiciones económicas, pagando por ello. Esta institución se remonta al cristianismo antiguo y toda su práctica como formulación, que su formulación ha evolucionado a lo largo del tiempo. En aquel momento, ¿no es cierto?, el hombre podía ser un adúltero, un fornicario, un idólatra, y podía comprar, podía vivir incluso podía vivir en pecado, morir en pecado, y su familia, ¿no es cierto?, de acuerdo a los principios religiosos de la Iglesia Católica, su familia lo podía sacarlo, ¿no es cierto?, del lugar donde él estaba pagando sus culpas, ¿no es cierto?, y por un precio determinado salir de ahí y definitivamente alcanzar el reino de los cielos. Una locura, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, ese era el problema de Martín Lutero, porque él era un sacerdote y obviamente era lo que él tenía que explicar y era lo que tenía que predicar, ¿no es cierto? Y esto, al entender lo que decía el apóstol Pablo en Romanos, le parecía absolutamente incompatible, ¿no es cierto?, que nosotros como seres humanos pudiésemos pagar por los pecados, incluso salvar a otras personas a través de la plata. Esa fue la gran crisis, ¿no es cierto? Y contra eso se levantó, ¿no es cierto? Para Lutero la indulgencia era una estafa y un engaño. Así lo dice en su propia biografía, ¿no es cierto? A los creyentes, era un engaño a los creyentes con respecto a la salvación de sus almas. Según la tradición, el 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg su 95 tesis en la que atacaba las indulgencias y esbozaba lo que sería la doctrina sobre la salvación por la fe. Este documento es conocido por las 95 tesis y se consideró el comienzo de la Reforma protestante. Las 95 tesis difundieron rápidamente por toda Alemania gracias a la recién inventada imprenta de tipos móviles, obra de Gutenberg, y que Lutero hizo que Lutero se convirtiera en un gran héroe para todos los que deseaban una reforma de la Iglesia Católica. En algunos lugares hasta se iniciaron asaltos a edificios y propiedades de la misma Iglesia Católica. Por eso, 95 tesis. Lutero se había convertido en un símbolo de la rebelión de Alemania
contra lo que ellos consideraban la prepotencia de la Iglesia Católica. Lutero arriesgaba además su vida, y ya que podía ser declarado hereje por la jerarquía de la Iglesia eclesiástica y ser condenado a la higuera. ¿Qué significó esto para el encuentro de la humanidad con Dios? Aquí empieza lo que nosotros queremos dejar establecido hoy, ¿cierto? ¿Qué significaba esto para el encuentro? No significó nada. No significó nada profundo. Bueno, indudablemente que la división de la Iglesia Católica provocó prácticamente una guerra en Alemania, provocó muchos problemas. Fue un largo proceso, hermano, que nosotros debemos entenderla. Pero en lo que a nosotros concierne, el principio que alteró la conciencia de Lutero está en Romanos capítulo 1, verso 17, donde se decreta que el justo por la fe vivirá. Pero consideremos solamente este principio, ¿no es cierto?, de no más de 6 o 7 palabras. ¿Por qué se dice de que el justo por la fe vivirá? El principio bíblico, ¿no es cierto?, lo podemos leer también en el capítulo 3 de Romanos, donde dice: por cuanto todas las personas pecaron, por cuanto todos pecaron, y todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que en un momento determinado, ¿no es cierto?, a partir de Adán adelante, el pecado entró en el mundo, ¿no es cierto? Y desde el momento en que el pecado entró en el género humano, todos los seres humanos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es el punto, no hay más vuelta. Después vino, ¿no es cierto?, el proceso de la nación de Israel, vino el proceso de la separación de la sociedad, ¿no es cierto?, los hijos de Dios, el pueblo de Israel, y el mundo impío que no tenía conocimiento de la verdad. Lo único que sabía que Israel era potencial enemigo de donde quiera que se tomara. Entonces dicen, el principio es: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Entonces aquí hay una situación bien clara, ¿no es cierto? Toda la humanidad, todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, ¿no es cierto? Ahora, ¿hasta cuándo? Bueno, hasta que usted adquiere el conocimiento de la verdad, está destituido de la gloria de Dios, ¿no es cierto? Sí, pero puede ser justificado gratuitamente por la gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. O sea, cuando usted se acoge a la verdad, cuando usted se acoge a la salvación, no ha hecho absolutamente nada más que acogerse, pero no tiene ningún mérito. Dice, siendo justificado gratuitamente por la gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, el cual Dios ha propuesto como propiciación por la fe en su sangre. No hay gratuidad para nosotros, ¿no es cierto? Pero eso no significa que nuestros pecados no hayan tenido un costo. Y el costo de nuestros pecados es indudablemente el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Pues, ¿por qué se hizo? Con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué personas son justificadas? Son justificados aquellos que son de la fe de Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Cuál era la fe del Señor Jesús? Indudablemente que Jesús no era católico, no existía eso. Ni existía en el tiempo de los apóstoles, ni existía el catolicismo en el tiempo de Pablo. Eso es una cosa que nosotros tenemos que entender taxativamente, ¿cierto? Ahí estaba la religión verdadera inspirando. Ya había dejado de ser propiedad de Israel, ¿no es cierto? Ahora era propiedad universal. Pero había un propósito, y ese propósito pasaba porque nosotros reconociéramos que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestro pecado. Y cuando Él dice, nos justificó gratuitamente por su gracia, ¿cierto?, nos salvó. Ese es el principio. Pero ¿nos salvó de qué? Eso es lo que la gente no quiere entender, o la han enseñado mal los pastores, los predicadores, los sacerdotes, ¿no es cierto? Dice, siendo justificados gratuitamente de nuestros pecados pasados. ¿Qué significa eso? De lo que era nuestra forma de vida cuando nosotros no conocimos a Dios. Cuando la persona se llegó a la iglesia, no va a seguir pecando, eso es indudable, porque va a creer, se va a arrepentir, se va a bautizar, va a recibir el Espíritu Santo,
y el Espíritu Santo le va a permitir comprender la palabra de Dios, y al comprender la palabra de Dios va a pasar a ser una persona justa, indudablemente, de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la salvación? Eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando la Biblia dice pecados pasados, o sea, desde que usted conoció la fe en adelante, ya ahora usted responde por sus pecados. Yo respondo por mi pecado. Todos respondemos, cada uno de nosotros, desde que conocemos la fe, desde que Cristo nos llamó y nosotros aceptamos su llamado, hemos reconocido, ¿no es cierto? Hemos reconocido la fe nueva, el cristianismo que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. La carta de Judas, ¿no es cierto? Dice, les invito, estimados hermanos, a que dice, contendáis eficazmente por la fe que una sola vez, ha sido dado a los santos. O sea, fue la fe que se le entregó tal vez a Martín Lutero. Indudable que no, ¿no es cierto? Pablo, cuando estuvo Pablo predicando la fe que Cristo enseñó, Lutero todavía no nacía. Entonces, estas cosas que la gente, que todos tenemos que tenerla clara en nuestra fe. Contender eficazmente por la fe que una vez ha sido dado a los justos. ¿Y cuál era lo justo? ¿Y cuál fue la fe? Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Deuteronomio en el capítulo 7, versos 6 al 9, dice, Dios habla de Israel y dice, tú eres pueblo santo, elegido de Dios. Entonces, cuando dice la Biblia, una vez la fe que ha sido dada a los santos, ¿cierto? Habla del pueblo de Israel, naturalmente, hablando en Deuteronomio. ¿Y cuándo aconteció eso? Cuando ustedes leen, por ejemplo, el libro de Nehemías, en el capítulo 9, en el verso 13 dice, sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y le diste leyes justas, mandamientos buenos, y le prescribiste para ti el sábado tuyo santo y perfecto. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Eso es el contenido. Nosotros tenemos que luchar por ese principio. ¿Pero por qué tenemos que luchar? Tenemos que luchar, dice la Biblia, principalmente porque Satanás ha hecho lo suyo con el conocimiento de Dios, ¿no es cierto? Y las iglesias han sido, ¿no?, el lugar donde se ha ensañado Satanás. Cuando dice la gente que nuestro Señor Jesucristo vino, dice, y desde cuando Cristo vino, ya la ley no es más, porque murió Cristo y la ley murió también. Entonces dice, no pensáis que yo he venido a abrogar la ley de los profetas. Yo no he venido a abrogar la ley, sino que yo he venido a cumplir la ley. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Entonces, ¿cuál es la grandeza de la ley? Primero que todo, fue instituida por Dios, fue creada por Dios. La gente dice, Moisés escribió leyes. No, Moisés no escribió. O sea, Moisés escribió muchas leyes, pero él no inventó ninguna ley, ¿cierto? Cuando hablamos por ahí por el capítulo 32 de Éxodo, nos damos cuenta, el 33 de Éxodo, Dios le dice a Moisés, escribe, ¿no es cierto? Escribe todas estas cosas que yo te ordenaré, ¿no es cierto? Y dice que 40 días y 40 noches sin comer, dice que estuvo ahí Moisés escribiendo lo que Dios le mandó. Cuando él bajó del monte Sinaí ya, prácticamente el libro de Levítico en gran manera está escrito, los mandamientos de Dios, las leyes de Dios, las ordenanzas, el reglamento de culto, estaba todo instituido, estimados hermanos. Y Moisés no lo inventó. No lo inventó en la palabra de Dios. Juan dice, de mí, dice en el capítulo 5, dice, de mí escribió Moisés, ¿no es cierto? Entonces, nuestro Señor Jesucristo era el revelador, porque eso está escrito en Juan capítulo 1, ¿no es cierto? En el principio era el verbo, él era el revelador, él fue el que le reveló a Moisés las leyes de su padre, Dios. Porque a Dios, dice 1 Corintios capítulo 5, no, 1 de Timoteo capítulo 5, dice, a Dios no lo ha visto nadie. No, el hombre no tiene la capacidad de resistir la presencia de Dios. De manera que nosotros tenemos que entender, ¿no es cierto?, que lo que nosotros conocemos y que lo que en la Biblia está escrito fue recibido por Moisés, escrito por Moisés, por orden de Dios, dictado por orden de Dios.
Ahora cuando dice, por ejemplo, la biografía de Martín Lutero que leía yo algunos minutos atrás, dice que él estaba inspirado en lo que fue la iglesia primitiva. Pero ¿qué fue la iglesia primitiva? Es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Bueno, la venida de nuestro Señor Jesucristo provocó la tremenda transformación, ¿cierto?, de lo que significaba todas las leyes que llevaba al pueblo de Israel como forma de adorar a Dios. ¿No es cierto? Cuando ustedes leen, por ejemplo, la carta romana, habla claramente, tenían, pero el primer pacto, el pacto que hizo Dios con Israel, tenía, dice, el contexto de la adoración y tenía un santuario mundano. La adoración, como lo hemos dicho otras veces, era un asunto bastante complejo, era una forma dual de adorar a Dios. Usted no podía venir delante de Dios y ponerse a rezar. No, para presentarse delante de Dios, ¿no es cierto?, tenía que traer un sacrificio por su pecado y usted tenía que poner la mano sobre la cabeza y sacrificar porque era su pecado. Y de ahí empezaban los sacerdotes su oficio de presentar el sacrificio delante de Dios y llevarlo al altar de los holocaustos y quemarlo. Entonces era una cosa bastante compleja. No podía usted, por ejemplo, observar el sábado, que es el mandamiento de Dios, no podía observarlo sin presentar los presentes que debía hacer. En los días de la semana que usted no presentaba presente, porque había un solo lugar de adoración que era el templo, entonces el sacerdocio levítico tenía la obligación, dice la palabra de Dios, de hacer lo que se llamaba el holocausto continuo, que era ofrecer por el pecado del pueblo, ¿no es cierto?, un cordero en la mañana y un cordero a la caída de la tarde, ¿no es cierto?, cuando ya se estaba poniendo el sol, y eso dejaba libre a Israel. Pero el día sábado, como la tribu de los levitas se distribuyó a través de todo el país de Israel, que era en ese momento, ellos tenían que hacer su oficio, ¿no es cierto?, por la nación, pero siempre las personas entendían, o sea, servían a Dios durante esta forma de ley dual indirecta, porque ninguna persona venía directamente como nosotros podemos ahora hincarnos y presentar delante de Dios nuestra oración por el perdón de nuestra falta o nuestra oración por la gratitud de su misericordia. No era así, ¿no es cierto? Y eso lo terminó definitivamente nuestro Señor Jesucristo, porque tal como habla el libro de Malaquías, ¿no es cierto?, los profetas, los sacerdotes se corrompieron delante de Dios. Y como se corrompieron, todo el valor, ¿no es cierto?, del oficio de ellos no tenía nada que ver con lo que Dios quería. Y los eliminó, ¿no es cierto?, los eliminó. Y dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo, el sacerdote perfecto, se hizo sumo sacerdote de todos nosotros, ¿no es cierto?, que nos constituíamos sacerdotes de manera que nos convirtiéramos, de manera que pudiéramos servir a Dios de la forma que Él quería, ¿no es cierto? Pero, como dice en Nehemías, capítulo 9, había una forma de hacerlo, ¿no es cierto? Había una forma, y esa forma está escrita en el capítulo 23 del libro Levítico, ¿no es cierto?, que tenía la grandeza, hermano, no tan solo de obligarnos a guardar el sábado, sino que guardamos el sábado no porque a Dios se le antojara guardar el sábado, sino que el sábado tenía una razón de ser, era la representación de lo que iba a ser la vida del milenio, que muchas iglesias entienden que va a existir un milenio, pero el milenio está representado por el día sábado que nosotros tenemos escrito en la Sagrada Escritura. Y esas cosas que uno finalmente no termina de comprender, porque ¿cómo pueden enseñar, ¿no es cierto?, pastores, ministros, las iglesias que tienen universidades para calificar a pastores, para calificar a predicadores? Una iglesia que tiene universidades no puede distinguir, ¿no es cierto?, que hay mandamientos que son de carácter perpetuo, sobre todo la adoración a Dios. ¿Y cómo no pueden entender la palabra perpetuo? Los adventistas tienen una visión muy singular de lo que significa perpetuo, que perpetuo es solamente para algunos mandamientos, en algunas condiciones y de alguna forma. Eso no significa la palabra perfecta. La palabra perfecta es absolutamente total, ¿no es cierto? No muere. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando explicó el significado de la perpetuidad, dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas.
Cuando llegue el 31 de octubre de este año, todo el mundo evangélico va a estar acá. Pero ¿qué es lo que realmente están celebrando? Están celebrando simplemente haberse apartado de la Iglesia Católica, haber descubierto que ya no deben pagar dinero por su pecado. ¿Qué más hicieron? Entendieron, por ejemplo, que esto de los ídolos, la idolatría, no corre delante de Dios, que tienen que eliminarlo. Pero ¿qué pasa con la ley de la adoración? Eso es lo importante, estimados hermanos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, dice nuestro Señor Jesucristo, y no hacéis lo que yo digo, no hacéis lo que yo hago? Entonces, todas estas cosas a nosotros nos llenan de dudas, estimados hermanos. ¿Cómo puede haber tanta iglesia protestante, tanta iglesia católica? Bueno, que aunque la iglesia católica sea, digamos, un solo pueblo, ¿no es cierto? Pero cada uno, hay franciscanos, ¿no es cierto? Hay jesuitas, hay una serie de pequeños pensamientos del catolicismo que dirige la iglesia en el mundo entero. Entonces nosotros tenemos que entender eso. ¿Cómo eso y cómo no pueden ver? Y la escritura está dicho eso. Dice, vosotros lo veréis, pero no entenderéis. Veréis y no conoceréis. Entonces, eso es lo que está pasando ahora, estimados hermanos. Y por eso nosotros hemos llegado a esta forma. Es importante que nos demos cuenta lo que verdaderamente quiere Dios de nosotros. ¿Cuál es la verdad de la adoración? ¿Qué significa? Ahora, el Evangelio es una religión, pero ¿qué es el Evangelio, estimados hermanos? ¿Qué es el Evangelio? ¿Por qué hay un mundo que se llama católico y otro mundo que se llama evangélico? Delante de Dios hay un solo mundo, el mundo de los hijos de Dios. ¿Y de qué se distinguen los hijos de Dios? Se distinguen porque guardan la ley y los mandamientos de Dios, los que Él instituyó en propósito de eternidad, ¿cierto? Para toda la vida del mundo de los que aman a Dios y respetan a Dios. Pero ahora nos han enseñado otras leyes, nos han escrito otros mandamientos. En este minuto, por ejemplo, la Biblia, pentecostales y adventistas no son la misma cosa. Pentecostales y bautistas no son la misma cosa, ¿no es cierto? Bautistas y episcopales no son la misma cosa. Episcopales y metodistas no son las mismas cosas. Pero hay ahora un conjunto de iglesias, ¿no es cierto?, que han hecho han formulado un comercio, hermano. No he querido usar esa palabra, no me acuerdo. Y establecieron lo que se llama, ¿no es cierto?, la sociedad bíblica evangélica. ¿Y qué tenemos en eso, estimados hermanos? ¿Qué tenemos en eso? Que nos están llegando una serie de Biblias que nos hablan a nosotros, ¿no es cierto?, que el propósito de ellos es entregar la verdad y entregarla de acuerdo a los principios del lenguaje moderno. Aquí en los países de lengua española, modernizar el lenguaje, pero no cambiar, porque la palabra de Dios dice que el que le quitare o le añadiere a la palabra de Dios, así termina la Biblia. Su nombre va a ser quitado del libro de la vida. Pero usted toma la Biblia y lee, por ejemplo, lee la versión antigua, le estoy hablando de la Biblia del Oso, por ejemplo, que es la madre, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, de la Biblia que generalmente nosotros usamos, de la versión Reina Valera. Cuando usted lee en 22:14 de Apocalipsis, bienaventurados los que guardan los mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Pero tomemos una Biblia moderna ahora. Dice, bueno, obviamente la Biblia moderna nos explica que ellos no están cambiando el sentido de la Sagrada Escritura, el sentido de la revelación divina, sino que lo que están haciendo ellos es modernizar, ¿no es cierto?, el idioma para que sea más claro. Entonces acá dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos, y acá dice, bienaventurados los que lavan los vestidos. ¿Cómo puedo entender yo que lavar los vestidos es guardar los mandamientos? No se entiende bajo ningún punto de vista, estimados hermanos. Y ellos quieren hacer entender que eso es progreso de la palabra de Dios. Y podríamos enumerar por lo menos 20 citas bíblicas que han sido cambiadas con el propósito, ¿no es cierto?,
de crear una nueva forma de religión. El día domingo, estimados hermanos. ¿Qué es el día? ¿Quién inventó el día domingo? La Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Y para qué se dividió el mundo evangélico de la Iglesia Católica si sigue haciendo sus mismas cosas? Entonces, estas son las situaciones que nosotros tenemos que entenderlas. Y eso es lo que habla la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros le invitamos, a que usted nos diga, ustedes están equivocados en esto, ¿no es cierto? Ustedes están equivocados. El mundo evangélico está cumpliendo los mandamientos de Dios. Cuando están, la Biblia la están entregando gratuitamente o la están vendiendo porque hay que venderla, porque obviamente tiene un costo, pero no están cambiando la palabra y la están cambiando. La están cambiando. Han hecho un comercio indigno, estimado. Yo compraba una Biblia Reina Valera, ¿no es cierto? En 12, 15 mil pesos, máximo una de buena calidad. Como hubo pandemia, como hay crisis mundial, ahora no vale eso. Ahora vale 25, 30 mil pesos. Han hecho un comercio indigno con la palabra de Dios. Y no tan solo eso, sino que además la han cambiado absolutamente. Entonces, ese es el peligro que corre la sociedad. Y aprendamos la palabra correcta como es. Porque el anuncio de Dios es claro. Cuando lleguen estos tiempos, dice que nosotros correremos de oriente a occidente, indagando por la palabra de Dios, y no la encontraremos. No la encontraremos. Entonces, ahora este es el momento, estimados hermanos, este momento de gran crisis que nos habla, ¿no es cierto?, de que los tiempos de Dios se están acercando, de que ya Dios está comenzando a sentirse harto de tanta maldad, harto de tanta inmoralidad, harto de tanta mentira, estimados amigos. Se está acercando ese tiempo y nosotros ahora tenemos que conocerla, ¿verdad? Cuando hemos tenido oportunidad de estar escondidos en nuestras casas, que no podemos salir por la plaga, que no podemos salir por la revolución de la gente. Nosotros estamos usando estos medios y estos medios son más universales, obviamente, que la reunión que hacemos en la iglesia. Entonces las personas están entendiendo, la verdad, le está llegando. Pero ¿qué quiere hacer usted con lo que está entendiendo? Usted tiene la obligación de decirnos a nosotros que estamos equivocados, porque nosotros queremos salvarnos. Y cuando una persona se quiere salvar, cuando yo no veo el hoyo que está ahí, y usted lo ve claramente, y yo me caigo al hoyo, usted es culpable de que yo me caiga al hoyo porque me ve que yo iba mal y usted no me advirtió, es una maldad de su parte. Y eso es el pensamiento de nuestra iglesia, estimados hermanos. El deseo de compartir la verdad. Si Dios en su misericordia se la ha entregado a usted, bendito sea Dios, bendito sea usted, que tiene la verdad. Pero yo digo, estoy hablando de los que creen que tienen la verdad, de los que saben que no tienen la verdad y insisten en ese camino, mucho por prebendas personales. Principalmente me refiero al mundo de los pastores que viven, ¿no es cierto?, de las ovejas, la necesidad de que comprendan la verdad, que no tengan miedo a perder su salario, que es un robo, enseñando mentiras, ¿no es cierto?, y que se decidan a servir a Dios y Dios cuidará a usted. Dice, no se venden dos pajarillos en un dracma, dijo nuestro Dios. Ninguno de ellos sería tocado si no fuera su voluntad. ¿Cuánto más valéis vosotros que dos pajarillos? Infinita la misericordia de Dios y potente su verdad, que nos debe impulsar a luchar por la verdad, estimados hermanos, porque todas estas cosas que estamos sufriendo ahora, ¿qué tienen que ver? Tienen que ver con que Dios creó al hombre y el hombre halló sus propios caminos y sus propios caminos lo llevaron fuera del camino de Dios, y el camino de Dios es el único camino que nos puede dar felicidad, que nos puede dar salud, que nos puede dar vida, que nos puede dar seguridad. Si quisieres y oyeres, dice la palabra, ¿no? Si quisieras y oyeres, comeré del bien de la tierra. Pero si fueres rebelde, seré consumido a espada, porque la boca de Dios lo ha dicho. Que el Dios te vale bendiga.
Bien, queridos televidentes, de vuelta de la pausa musical, es importante este recordatorio que nos hacía nuestro pastor acerca de lo que significa en este mes de octubre estas tesis que fueron puestas por Martín Lutero y la razón también por qué estuvieron allí. Sin duda lo movió a Martín Lutero una convicción acerca de lo que estaba viendo, pero nos damos cuenta que en estos días todo lo que fue dicho y expuesto en el mensaje que hoy día todos escuchamos nos lleva a replantearnos siempre las cosas. Es importante que siempre meditemos y también reconozcamos cuando estamos en un error. Así que es importante el mensaje que hemos escuchado hoy día. Le vamos a pedir también a nuestro pastor que se pueda despedir porque ya nos ha alcanzado el tiempo de todo lo que nos escuchan. Pastor. Bueno, yo cada vez que tengo la oportunidad de usar este medio para hablar de las palabras de Dios, siempre en mi corazón está el deseo de saber la opinión de ustedes, ¿no? Porque nosotros, también como ustedes, queremos salvar nuestras vidas, estimados hermanos. Y bueno, estos principios que nosotros exponemos no son muy conocidos y muy aceptados de la gente, pero ahí está. ¿Cuál es el fundamento? Eso es lo que queremos saber, eso es lo que queremos que usted nos invite a conversar con ustedes, o usted se acerque a conversar con nosotros, o que lea nuestra página. En la página web ahora hay un artículo, no sé qué tiene que ver con esto de la reforma. Léanlo para que se dé cuenta de en dónde mentimos nosotros, ¿no es cierto? Y dónde estamos equivocados, porque queremos saber la verdad. El Dios de paz nos bendiga. Amén. Bueno, y tomándolo de eso lo que decía nuestro pastor, www.idnb.cl, ahí está el documento para que pueda obviamente ser analizado, y también nuestro correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com. Ahí nos puede escribir, visite la página, revísela, vea todos los documentos si le parece, y así podemos ir, por supuesto, creciendo cada uno de nosotros, buscando un solo fin, un solo norte, que es, por supuesto, que Dios nos considere, que podamos hacer lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que es transmitir la verdad, pero también entenderla, que es prioritariamente hoy día tan necesario en esta sociedad y en este mundo que estamos viviendo. Nos volvemos a reencontrar en una próxima oportunidad, esperando que haya sido de su agrado todo lo que hemos conversado hoy en día, y que tengan una hermosa semana cada uno de ustedes. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.